Mariclín, ¿cómo evitar que un acto, lo repito, eminentemente cívico, democrático, donde el pueblo venezolano ha demostrado una inmensa capacidad para manejarse, incluso en situaciones, en momentos en que una elección está en un contexto prácticamente de violencia? Sin embargo, ha servido para salir de la violencia. Claro, ¿Qué hacer? Primero yo pienso que nosotros somos un pueblo cívico y democrático. Nosotros hemos demostrado en innumerables elecciones que el acto de votar para nosotros no solamente es un acto democrático como tal, sino es una fiesta, una alegría, un compromiso con el país, con el futuro del país, con el amor que le tenemos al país. Cuando digo futuro y amor estoy hablando de todos los venezolanos y venezolanas. El problema es que tenemos toda una experiencia en años anteriores de expresiones de violencia del sector violento de la oposición. Ello de alguna manera nos pone en alerta en el sentido de si la oposición pierde, si estos grupos violentos no van a actuar con igual violencia o peor violencia que la que hemos vivido estos años anteriores. Eso es un peligro que está allí, eso está allí. En la oposición yo creo que hay sectores democráticos, pero también creo que hay sectores violentos que de alguna manera se han impuesto a los democráticos en estos años anteriores. Lo hemos vivido, lo hemos visto, entonces no es un supuesto negado, es una posibilidad. Creo que hasta el momento el pueblo chavista como tal es un pueblo que, como ha dicho el presidente Maduro y muchas veces lo dijo el presidente Chávez, es un pueblo de paz y que quiere vivir en paz y quiere resolver los conflictos y los problemas que hay en paz hasta el momento. Una de las ideas o de las fórmulas que se han manejado como una manera de evitar una salida violenta inmediatamente después de las elecciones, incluso la misma noche en que se conozca el resultado, es suscribir un acuerdo, claro, mediante el cual las partes que compiten se comprometen a respetar ese resultado. Planteamiento del presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral elaboró un texto, sí, a petición del PSUV. El gobierno, el PSUV, el chavismo, también ha anunciado esa idea sistemáticamente, pero la oposición hasta ahora se retrae, guarda silencio, desacredita el llamado del presidente del Consejo Nacional Electoral y la gente hace conjeturas, pues. Sí. ¿Por qué esa actitud? Bueno, fíjate, eso forma parte de ese contexto, perdón. Te agregaría que la oposición dice que gana las elecciones. Sí. Y que además todas las encuestas dice, si está consciente de que va a ganar las elecciones, firme ¿por qué eso entonces no lo firma? Bueno, porque la oposición en ese contexto de miedo, en esa estrategia comunicacional de comunicar el miedo, ha generado también una expectativa en relación a que le van a robar las elecciones, porque una serie de encuestas, encuestadoras y de sondeos los dan como ganadores. El chavismo está, de acuerdo a esas encuestas, un 20, un 22% por debajo. La oposición entonces ha ido generando esa creencia de que le van a robar las elecciones, está de nuevo horadando la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, ha puesto en duda la ética y la idoneidad de Tibisay Lucena, la ha atacado fuertemente, que en otras ocasiones era más bien al ente rectora del Consejo Nacional Electoral, ella la han puesto ya en la mira. Y bueno, se ha sembrado la idea en sectores de oposición que ellos no van a darle un cheque en blanco, porque así fue que lo dijeron sus voceros, nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco al Consejo Nacional Electoral, porque nosotros somos los seguros ganadores y probablemente le estamos dando un cheque blanco y nos van a robar las elecciones. Eso forma parte de la estrategia preelectoral y del miedo que están inculcando en sus propios sectores. Ese miedo se puede revertir porque ese miedo a la hora de que se den los resultados, si son adversos a la oposición, pues esa estrategia que está utilizando la oposición se puede revertir en violencia inclusive espontánea de los propios sectores de oposición, creyentes hasta el momento de que son los ganadores, porque así lo dicen algunas encuestadoras. ¿Qué crees que va a pasar entonces? Bueno, yo no quisiera, por el tipo de análisis que yo hago, de adelantarme a cuáles yo creo que son los resultados electorales, pero creo que hay una suerte, yo pondría en interrogante un contexto de violencia una vez que se reconozcan los resultados y son adversos a la oposición.
¿Tú no crees que ese sector democrático que hay en la oposición, indudablemente, y que hasta ahora ha sido muy pasivo, muy tolerante con los abusos y las exorbitantes posiciones de la gente de la extrema derecha, estén ahora conscientes de que deben ejercer su papel de demócratas? Bueno, y irrumpir contra cualquier aventura. Yo espero que sea así, pero hasta el momento que yo conozca no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Más bien he percibido que están atacando a ese sector como demócrata. Hay como unos intentos de atacar y de descalificar a algunos voceros de ese sector democrático que quiere dialogar, que se quiere aproximar, que quiere construir un país conjuntamente. Ha habido ataques, ya hay ataques en esa oposición, que es una oposición fracturada. Pero la ventaja que tiene la oposición, a pesar de estar fracturada y no tener un proyecto de país, es que ante coyunturas electorales se unen contra el enemigo. Y a estos personajes importantes, demócratas, que tú has nombrado de la oposición, que no están en ese combo, por llamarlo de alguna manera, ya están siendo atacados por sus propios copartidarios. Entonces es un elemento interesante de analizar la postura de la oposición triunfante, triunfalista, y hay una amenaza velada allí, una vez que se sepan los resultados electorales. Entrevisté a Henry Falcón la semana pasada en este mismo programa, y él fue categórico, rotundo, ¿no? No acepta nada en contra de la Constitución, no acepta la violencia. Es decir, hay un claro deslinde por parte de un hombre que tiene... Pero ha sido de los pocos que han hecho ese deslinde. Tiene un prestigio. Claro, tiene un prestigio. Sí. E inclusive hay sectores de oposición que les gusta a él como un posible candidato presidencial, por muchas razones. Primero porque los ven como ecuánime, democrático, y hubo otra persona que me dijo además que parece venezolano, físicamente. Ese es un elemento que también analizan ciertos sectores de oposición a la hora de un candidato contra otro candidato del chavismo en contextos presidenciales. Es importante. Él es una figura que tiene como muchas características que evalúan positivamente. Ahora, Mariclín, si sorteamos airosos la noche del 6D, ¿cómo puede evolucionar la situación? Bueno, si salimos sin violencia, ¿no? Si salimos sin violencia, cuando haya vidrios que recoger, ¿no? La violencia se presentaría, pienso yo, de obtener una mayor importante la oposición. No creo que se presentaría de parte del chavismo, no creo hasta el momento, porque no hemos visto eso de este lado. ¿Tú crees que el chavismo realmente reconocería un resultado adverso? Eso lo he venido yo pensando, porque el chavismo solamente ha enfrentado una elección perdida. De resto, el chavismo está habituado a ganar. Y luego de ganar... Pero ha reconocido victoria de la oposición. Claro, esa victoria. En posiciones muy importantes, claro. En gobernaciones muy importantes. Claro, ha reconocido ¿no? en ese tipo de elecciones. No ha logrado triunfar en la presidencia. Claro, pero igual en el chavismo impera la creencia somos imbatibles, somos invencibles. Y bajo la figura de Chávez, el imbatible, el invencible, ese elemento está allí. Como hemos convertido esta elección parlamentaria en el trofeo, o si no es el fin del mundo, ese elemento, ¿cómo vamos a nosotros a responder a los resultados del 6D? Es algo que queda en interrogante. Sí, me voy a la historia, normalmente el chavismo reconoce democráticamente haber perdido, tú tienes razón, va a ser más difícil para la oposición, pero también hay un elemento de, bueno, nos vencieron en esta elección y siempre estamos acostumbrados a ganar y en estas nos vencieron. ¿Cómo se va a responder? En estas dudas que surgen en este momento a la hora de considerar lo que puede pasar, hay un elemento muy importante, que es el diálogo, ¿no? Diálogo que indudablemente es una opción de paz. Es decir, la paz está ligada al diálogo y el diálogo está ligado a la paz. No se abrirían los caminos del diálogo
posteriormente. Para lo más sensato. Yo te reconozco tu papel y tu rol siempre en llamar al diálogo y a los puentes, creo que siempre lo has hecho. Yo siempre tengo dudas de que sea posible ese diálogo. Fíjate, cuando Maduro llegó a la presidencia, convocó a los sectores mediáticos, a la empresa privada, se dio un puente importante y eso se rompió más rápido que inmediatamente. Yo he observado últimamente que ciertos sectores, expresión del capital privado del país, están llamando, por ejemplo, Fedecámara, están llamando al diálogo, etcétera, como sectores determinados. Yo no sé, José Vicente, si sería posible el diálogo una vez que conozcamos los resultados del 6D. No lo sé. Siempre lo pongo en duda porque yo pienso que las coyunturas electorales nos alejan cada vez más, nos ponen de espaldas del otro, del diferente a mí, del adversario. Y luego de una coyuntura electoral las heridas están como abiertas, de unos resultados electorales, con las expectativas que ha generado adueñarse de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Porque para la oposición, por ejemplo, la oposición sueña con un referéndum revocatorio presidencial, ¿verdad? Como una posibilidad. Acabamos de tener una experiencia con Dilma Rousseff y el Parlamento en Brasil, salió triunfante, pero la hubo, Lugo. O sea, son ciertas situaciones que han ocurrido en el resto de Latinoamérica que van como alimentando las apetencias de la oposición y las esperanzas de la oposición. Pero tú no crees que en un momento de sensatez, después de este largo trecho de enfrentamientos y polémicas que rematan el 6, no haya, tanto en el chavismo como en la oposición, una necesidad de reflexionar, ¿no? De ver cómo se cambian algunas situaciones, cómo se mejoran otras? Te compro la idea. Yo creo que quizás pueda haber una necesidad, pero una necesidad negada por los dos sectores en pugna. De manera que yo creo que se puede trabajar sobre esa necesidad negada, oculta, que está allí de dialogar desde espacios como el tuyo. Yo creo que se puede hacer como una estrategia nacional de diálogo. Yo no voy a hablar de reconciliación ni del perdón. Vuelve la analista de medios. Claro, yo creo que se puede hacer una estrategia desde los espacios comunicacionales de llamada al diálogo, a hablar con el otro, con el que es diferente a mí, con el que he considerado mi adversario durante ¿cuántos años? 15 años. Al adversario además que tengo que derrotar, que tengo que destruir, que tengo que hacer desaparecer. Entonces yo creo que hay una necesidad probablemente muy soterrada, que no todos somos conscientes de esa necesidad de diálogo, de reencontrarnos. Y yo creo que entonces sí, después de las elecciones, cualesquiera que sean los resultados, yo pienso que se puede hacer una estrategia para el diálogo. Yo creo que sería muy sensato que eso se hiciera desde diversos espacios, fundamentalmente los comunicacionales, que es el área que yo trabajo. Creo que eso sería la idea. Vamos a negar siempre que queremos dialogar, o sea, de la boca para afuera queremos dialogar, pero siempre vamos a negar que eso exista como necesidad, siempre lo percibimos como algo impuesto, como artificial, como un acto de educación. Bueno, vamos a dirigirle la palabra porque es educado que yo le hable en este momento. Yo pienso entonces que esa necesidad que sí existe, que está soterrada, tiene que trabajarse. ¿Por qué? Porque hay un elemento, José Vicente, que nos separa profundamente del otro, del adversario. Hasta la semántica es diferente, la manera de conceptualizar los problemas es diferente. Cuando tú analizas un problema desde los dos sectores, los análisis son completamente diferentes, lo que tú lees es diferente, de los medios que te alimentas son otros, los libros que lees, los que son tus héroes. Hay un elemento que nos separa profundo en la manera de yo verte a ti, en la manera de comprender un problema, de utilizar un concepto para definir algo. La misma metáfora del desastre, cuando tú estás dialogando con personas que son de oposición radical, la metáfora del desastre está en el habla cotidiana, todo es un desastre, todo es un tsunami, un derrumbe, un vacío, un caos, un abismo. Entonces hay elementos también que hay que rescatar, que es en la manera como nos comunicamos los que somos diferentes, los que estamos en sectores políticos diferentes. ¿Tú no crees que va a llegar el momento en que el verdadero miedo
que para mí no es otro que los venezolanos terminemos matándonos, se va a imponer y va a significar un puente, es el diálogo. La violencia física como un puente al diálogo. La convicción de que estamos llegando al límite. Claro. ¿No? Y que lo que viene es claro. justamente la guerra civil. Puede ser la guerra civil. Hay un elemento que yo creo que tú estás tocando que es muy venezolano. Algo así como que el niño Jesús es venezolano, que tiene que ver con la cultura petrolera, donde todo se resuelve mágicamente sin mi concurso. El barril de petróleo sube solo sin mi concurso. Eso es muy propio del venezolano. Quizás eso nos ha llevado a no trabajar arduamente por el diálogo, sino a dejar que las cosas se resuelvan solo como siempre se han resuelto para nosotros. El barril ahora está a 40, 39, no sé, bueno, aquí estamos ligando que pase algo horrible en el mundo y suba a 100 de nuevo y se mejore la situación. De manera que aquí hay un elemento mágico, un elemento que tiene que ver con la cultura petrolera, donde las cosas se resuelven sin mi concurso. Por eso es que yo creo que esa estrategia a la que tú estás apelando es una estrategia que tiene que ser casi que fabricada en un laboratorio. Una estrategia pensada, fabricada en un laboratorio, donde además, sin que se convierta en una estrategia del miedo, donde además demostremos que probablemente estamos tensando la cuerda y estamos llegando ya al límite donde probablemente lo que nos espera es la guerra civil. Hasta ahora, fíjate tú, que yo siempre rescato esto cuando me invitan fuera y tengo que conversar de Venezuela fuera, etcétera. Yo rescato que de alguna manera venezolanos y venezolanas hemos descubierto la forma de confrontarnos con el adversario y no convertirnos en una Colombia, ¿verdad? Donde no estamos matando físicamente al adversario. Hemos encontrado válvulas de escape, que yo siempre digo que son los medios de comunicación social. Y también el otro terreno de confrontación son las confrontaciones electorales. Las innumerables confrontaciones electorales permiten que drenemos esa energía de derrotar al adversario y los medios de comunicación también. Esto ha funcionado hasta el día de hoy. Puede seguir funcionando, ¿por qué no va a seguir funcionando? Como también puede ser que hayamos llegado al límite. Es muy difícil decir hemos llegado al límite, a pesar de que vivimos las guarimbas espantosas que parecía que era el fin de todo. Ahorita estamos viendo otra violencia más focalizada, como de focos, que uno sospecha que es una violencia maquinada, que es una estrategia de violencia a través de focos para generarnos como miedo inclusive a los espacios públicos. Yo creo que hay que armar como una estrategia de laboratorio para esta próxima etapa que nos espera después de las elecciones, porque no va a ser fácil para ninguno de los dos sectores que se van a confrontar aceptar la derrota. No va a ser fácil. Espero tu próximo artículo. Vamos a ver si logro escribir. Y muchas gracias, ¿sabes? A ti, José Vicente, muy amable. Gracias. Una pausa y a regresar, los confidenciales.